la parte de la presentación sobre todo es hacer un flujograma de proceso, ¿no? Sobre la construcción. Y eso va a estar implicado dentro de la parte de las sillas y estructura que se hemos realizado durante el primer semestre. Y eso le interesa a usted porque tiene que saber cómo se desarrolla un proceso desde el momento que ingresa el material hasta que sale el producto terminado. Entonces, eso se repite en todo. Una diferencia de acuerdo cuál es el inicio, cuál material de inicio, o sea, cuál es el producto terminado que quieren para poder elegir los materiales iniciales. ¿Sí? Bueno, veremos las turbinas Kaplan. Vamos a tratar de avanzarlo 20 o 30 minutitos o- y hacemos un recuento directamente de todo lo que vamos a ver el día de mañana con sus compañeros que vayan. ¿Ya? Inventada por el Víctor Kaplan. Dice, son turbinas de reacción de aleves orientables, o sea, son variables. Utilizan en pequeñas alturas y grandes caudales. Son las turbinas más económicas para medianas y grandes potencias. Actualmente su rendimiento máximo llega a superar el 95%. Entrada de agua, tienen los distribuidores y vemos aquí las distintas especificaciones de construcción. Generalmente ustedes saben que la mayoría de las, aquí en Bolivia no se hicieron la implementación de la turbina hidráulica debido a que no diríamos, no, que teníamos gas en cantidad, pero ahora ya recién se dan cuenta de que no es como se pensaba, ¿no? Que todo la vida iba a haber gas. En cambio, los ríos y lluvia hay todo el tiempo, no son energías renovables. Eso es muy importante, ¿no? Hacer que empecemos a deforestar como lo hacemos aquí, ¿no? Ahí sí ya tenemos problemas. La igualdad de potencias, las turbinas Kaplan son menos voluminosas que las turbinas Francis. Normalmente se instalan en eje de posición vertical, si bien se presenta para ser colocadas de forma horizontal o inclinada, dependiendo, ¿no? Los componentes de una turbina Kaplan son parte constitutiva de una turbina Kaplan: cámara espiral, distribuidor, rotor, rodete, tubo de aspiración, equipo de sellado, cojinete guía y cojinete. ¿Ok? Eh, eh, Dando gran parecido a las turbinas Francis, todo aquello componente tiene la misma función y similar característica, tal como ocurre en los movimientos inquietos. Aquí tenemos cojinetes de empuje, que vendría a ser ese aquí, cojinete guía, el rotor, el estator, donde tenemos nuestro generador, los cojinetes guía que tendríamos aquí para centrar nuestro eje, el acoplamiento y la turbina, ¿no? De esa manera. El único componente de las turbinas Kaplan que podría considerarse como distinto de las turbinas Francis es el rotor, ¿no? Está aquí. El rotor de las turbinas Kaplan se asemeja al hélice de un barco. Está formado por un número determinado de palas árabes de 2 a 4 para saltos pequeños y alturas de 5 a 9 cuando los saltos son mayores, por supuesto, dentro del campo de aplicación de las turbinas Kaplan, ¿no? Las turbinas Kaplan, todas, cada una de las palas rotor, están dotadas de libertad de movimiento, pudiendo orientarse dentro de ciertos límites sobre sus asientos respectivos, situado en el núcleo, llamado también cubo de rodete, adoptando la posición de mayor o menor inclinación respecto al eje anterior, según órdenes de subida de regulador de velocidad. En este caso son, los árabes son fijos, ¿no? Las turbinas Kaplan, también conocidas como turbinas de doble regulación, por intervenir en el proceso de regulación tanto en las palas de distribuidor como sobre las palas de rotor, dependiendo de las condiciones de carga y del salto existente. Con este procedimiento se consigue elevado rendimiento, incluso para cargas bajas y variables, así como el caso de fluctuaciones importantes de caudal. Las palas directrices del distribuidor se gobiernan de forma análoga como se realiza en las turbinas Bragg.
Para lograr un adecuado de las palas del rotor, tanto el núcleo rotor como el eje de la turbina permite alojar en su interior distintos dispositivos mecánicos, tales como servomotores, palancas, bielas, destinados a dicho fin. Se distinguen tres sistemas de gobierno de las palas del rotor, dependiendo de la ubicación del servomotor, de accionamiento en las distintas zonas del eje del grupo de turbina general. Así se tiene. El motor de cabeza de los servomotores está instalado en el extremo superior del eje de la zona del generador. Servomotor intermedio, que en este caso está situado en la zona de acoplamiento de los ejes de la turbina y del generador, en la brida. ¿No? Y servomotor, el núcleo está alojado en el propio núcleo del motor. ¿No? Entonces aquí vemos directamente la forma construida. Servomotor en la cabeza. Entonces tiene que estar ahí. Servomotor en el núcleo. Parte. Actualmente el empleo del servomotor en el núcleo es el más utilizado, con que se reducen las dimensiones y el número de elementos mecánicos, que en otros sistemas realiza interconexión entre el servomotor y los ejes de las palas del rotor. En los sistemas servomotor intermedio y el núcleo, los conductores de aceite están regulados de velocidad y el servomotor se realiza mediante conductos concéntricos dispuestos en el interior del eje del grupo turbina generador. Algunas turbinas Kaplan, las palas del rotor, se pueden orientar con mecanismos accionados. ¿No? Se pueden mover. La para, ¿no? Ubicado en el interior del eje. En los rotores Kaplan, el interior del núcleo está lleno de aceite a fin de producir la estanqueidad, para evitar el paso del agua a través de los de las palas. Entonces vemos aquí con el ingreso del agua por los direccionadores hacia las palas y estas palas se van moviendo de acuerdo a la velocidad del rotor, ¿no? Una de las características fundamentales de la turbina Kaplan constituye el hecho de que las palas del rotor están situadas en una cota más baja que la cota del distribuidor. Entonces, eso quiere decir que este es el eje de los distribuidores y este viene a ser el eje de los alas. ¿Okay? Sobre las palas en su parte posterior, en dirección paralela al eje de las turbinas. Generalidades. Las turbinas tipo Kaplan son turbinas de emisión total y clasificadas como turbinas de reacción. Se emplean en saltos pequeños, a altura alrededor de 50 metros y menores alturas, con los cuales medios grandes aproximadamente 15 metros cúbicos por segundo en adelante, entonces bajita, ¿no? La velocidad. Debido a su diseño permite desarrollar elevadas velocidades específicas, teniendo buenos rendimientos incluso dentro del del extenso límite de variación del caudal. Entonces tenemos aquí, tenemos el eje, ¿no? ¿Ok? Aquí tendríamos la parte del gobernador que presenta. Aquí tenemos un cojinete que es el de apoyo, con su soporte, una base que te presentaría. Aquí tenemos también la parte de control y movimiento de los direccionadores, la voluta donde ingresa, el tubo de aspiración y el rotor. ¿Sí? Dependiendo del río, pues, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, el rotor. Si se fijan aquí, estas son móviles, ¿no? Este viene a ser INSA, turbina Kaplan. ¿No? Aquí, si se fijan, tiene con bien los direccionadores y todo lo que ingresa directamente. Estos direccionadores son los que le dan el movimiento, ¿no? Para el giro y regulan el caudal. ¿No? Aquí tenemos el hélice, que son móviles. ¿Ok? El rotor de la turbina Kaplan. ¿No? Si se fijan, están cerrados ahí, ¿no? El rotor
de la Kaplan, en este caso, de la misma manera también que sí, son móviles, ¿no? Si se fijan, estos son móviles, ¿no? No, bastante grandes, ¿no? El otro día miraba un video de, por ejemplo, el, estos son de bronce fundido, ¿no? Se funden todo. Pero, ¿qué es lo que sucede, no? Lo que se termina y para eso hay que pulirlas, pues, ¿no? Porque ya todo esto. Imagínense con pulir con lija, ¿no? Toda, ¿no? Eh, y mover posiblemente con CNC podría ser, ¿no? Pero, mucha, complicado, ¿no? Pero lo que en Alemania, por ejemplo, hay un programa que presentaba que es de que directamente hay una máquina, que hay un operador en una cabina con su brazo, ¿no? Empieza, claro, una especie de rodillo con una lija bastante especial, ¿no? Y va puliendo, o sea, ¿no? ¿Por qué se pule? Porque hay que evitar pues, turbulencia. Cuando hay turbulencia y hay pérdida de potencia, pues, ¿no? Funcionamiento de una turbina cámara, que es alta, bastante fuerte, ¿no? Por la forma de la foto, ¿no? El funcionamiento de las turbinas, Kaplan, turbinas de hélice, y hacer la represa o la toma que se hace, la compuerta de desagüe, que es de aquí, y eso vamos generalmente viendo el nivel del generador, el eje y las palas. Ingreso y la salida. La cámara espiral distribuidor de tubo de aspiración, igual que Francis, hélice de fija, Kaplan orientable, efecto a perfiles aerodinámicos, mm, lo vemos aquí, el ingreso y la salida, ¿no? El eje, estos son las compuertas o direccionadores que vendría a ser. Su origen tiene su sistema de control. Aquí tenemos la parte de eh, como el sello vendría a ser. Generalmente hemos visto que son pistas graficadas, ¿no? Porque imagínense, 2 metros hacer un retén. Bueno, en cambio, con la pista grafitada se envuelven, ¿no? Listo, un tubo de descarga, ¿no? Las turbinas de hélice Kaplan, doble regulación, distribuidor de rodete. Aquí tenemos distintas combinaciones de efectos al caudal del rendimiento. Mayor zona amplio rendimiento de los saltos. Se va abriendo, ¿no? Va entrando, va cerrando, va cerrando. ¿Ok? El ingreso. Aquí si nosotros nos fijamos, la forma de la paleta del, del rotor, entonces se va moviendo, ¿no? Sí, rodete por debajo del nivel de distribución y la cámara espiral, entrada, salida. Entonces, vemos aquí, casi está un poquito por el nivel inferior, ¿no? Entonces, eso es lo mismo que tenemos aquí. En este caso, cámara espiral de una altura nominal, dice. Bajo se convierte en cámara de hormigón. Bueno, casi todas son hormigón, ¿no? Canal abierto el canal y turbina dice Kaplan, semi-Kaplan. Distribuido alérgico, regulación solo basada en las aletas de rodete. Aquí él tiene el ingreso, pero estos son los que se van moviendo, ¿no? Esta turbina está de una manera colocada horizontalmente, ¿no? Esto viene a ser como si fuera un hélice de un barco, ¿no? Entonces entra el agua
hace girar, está sujetado aquí, y aquí tenemos la salida del eje que va directamente hacia el generador. ¿Sí? Turbinas Kaplan, una represa, y los modelos, ¿no? Con sus distribuidores y todo su a la vez. Tiene. Las características. Un montaje característico de este tipo de turbinas, conjuntamente con el alternador, constituye los llamados grupos bulbo, propios de las centrales variomotrices, a los grupos POS. Estos se utilizan para promover al máximo de las corrientes del agua con muy poco salto. En ambas disposiciones, la cámara y el tubo de aspiración constituyen un solo conducto, pudiendo estar situado el eje del grupo en la posición vertical y también horizontal. ¿Ves aquí todo? Y este de aquí viene son una cámara que son para el alivio que presentan como purga de aire, ¿no? Que puede colocar vertical o horizontal. Aquí puente grúa se maniobra con puerta, los transformadores, puente grúa para mover directamente las compuertas, bulbo, turbina. Y esto viene a ser la reja para el ingreso, para evitar que entre troncos, ¿no? El rotor de una turbina Kaplan se asemeja a la hélice de un barco, al estar formado por un número determinado de palas de 2 a 4 para saltos de pequeña altura y de 5 a 9 cuando los saltos son mayores dentro del campo de aplicación de las turbinas Kaplan. Solamente se denominan turbinas Kaplan cuando todas y cada una de las palas del rodete están dotadas de libertad de movimiento, girando uniformemente sobre su asiento respectivo, situado en el núcleo llamado cubo de rodete. Los servomotores del núcleo, que vendría a ser aquí, que directamente que hacen los movimientos, ¿no? Que dan los movimientos para tener la inclinación exacta, ¿no? Está alojado en el propio núcleo del rodete. Existen turbinas en las que las palas del rodete se pueden orientar con mecanismos accionados por motor eléctrico y reductor de velocidades, colocando en el interior del eje, ¿no? En los rodetes que aplan el interior del núcleo está lleno de aceite, a fin de producir la estanqueidad necesaria para evitar que el paso del agua a través de los ejes de las palas. En el caso de las turbinas Kaplan, las palas del rodete están situadas a un nivel más bajo que el distribuidor, que, de modo que la corriente de agua que fluye por este índice sobre dichas palas en su parte superior en dirección paralela al eje de la turbina. ¿Mm? Ahora, turbina bulbo. Los grupos bulbo, como parte fundamental de algunos centrales mini hidráulicas y maremotrices, no son más que un tipo especial de turbinas hélices capaces de aprovechar saltos pequeños, desniveles, pero un gran caudal. Estos pequeños grupos fueron concebidos en principio para ser utilizados en cuencas fluviales, grandes caudales y posteriormente han sido empleados también por las centrales maremotrices, que como sabemos se caracterizan por pequeñas alturas y grandes caudales. Maremotrices, las olas, ¿no? Bueno, eso vendría a ser, ¿no? La parte de construcción. Entonces, para esa, ¿ok? Eh, vamos a ver una partecita aquí. Esto viene a ser como una recopilación de las partes que componen cada una de las turbinas, de que componen
para que puedan tenerlo presente directamente dentro de su análisis que puedan tener, ¿no? Turbina hidráulica es una turbomáquina motora hidráulica aprovechando la energía de un fluido que pasa a través de ella para producir movimiento y rotación, o sea, la transformación de la energía hidráulica en energía cinética y la energía cinética en energía mecánica, ¿no? Transferido mediante un eje, mueve directamente una máquina que también es generado, transforma la energía mecánica en energía eléctrica. ¿Ok? Clasificación de las turbinas hidráulicas. El grado de reacción. Turbinas de acción son aquellas en las que el fluido de trabajo no sufre cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Turbinas de reacción son aquellas en las que los fluidos de trabajo sí sufren cambio de presión importante en su paso a través del rodete. Turbinas de acción total. Turbinas radiales. La trayectoria de la partícula de fluido en una acción sobre el receptor del motor se mantiene aproximadamente en un plano normal al eje lateral. Son centrífugas o exteriores, como las turbinas tipo Girard o Fouren, ya obsoletas. Centrípetas o inferiores como las turbinas Francis lentas. Turbinas axiales. Las trayectorias de las partículas de ruido recorren líneas contenidas en la superficie cilíndrica de revolución en torno al eje de la turbina. Son del tipo de turbinas tipo Kaplan, hélice, tubulares bulbo y estable. Turbinas de flujo mixto o diagonal. El fluido recorre la trayectoria sobre el receptor que pasan gradualmente de la dirección radial a la dirección axial. Las trayectorias son líneas de doble curvatura. Pertenecen a este tipo de turbinas tipo Francis normales, rápidas y extra rápidas, así como las turbinas tipo TER, ¿no? Claro, son así, o si no, las hélices. ¿No? Turbina de acción parcial, turbina de flujo tangencial. El fluido lanza de forma de chorro sobre un número limitado de aleves del receptor. Pertenece a este tipo de turbina Pelton, Banqui o Michel. Turbinas tipo Francis, conocidas como turbinas de sobrepresión, por ser variable a la presión en la zona de rodete o de admisión total, ya que éste se encuentra sometido a la influencia directa de la agua, ¿no? Entonces, directamente eh, ingresa al agua, ingresa hacia el caracol y luego descarga, ¿no? Ya que éste se encuentra sometido a la influencia directa del agua. Entonces, también se conoce como turbinas radiales axiales y turbinas de reacción. Los componentes de una turbina de Francis, se lo hemos visto, lo tenemos cojinetes, eje, cojinete de turbina, ¿ah? Pozo de turbina, cámara de espiral, palas fijas, núcleo, rodete, palas directrices, palas de ingreso, palas de rodete y entrada de hombre, ¿no? Entrada de hombre son entradas de inspección para ver si no hay atrancado nada, quieto, de mantenimiento. La cámara espiral de las turbina Francia, el ingreso es clave, ¿no? Está constituido por la unión excesiva de una serie de virolas troncocónicas, cuyo eje respectivo forma una espiral, se conoce como el caracol de la turbina, en el que debido a su diseño se consigue que el agua circule con velocidad aparentemente constante y sin formar torbellino, evitándose pérdidas de carga. El caracol generalmente lo que hace es que direcciona de una manera que el flujo sea laminar. Y conforme va disminuyendo, sabemos que va disminuyendo el diámetro de algún tubo, va disminuyendo, va aumentando la velocidad. Aumenta la velocidad, aumenta la presión, ¿no? De esa manera. El distribuidor de una turbina Francis está formado por determinados núcleos de palas nobles, cuyo conjunto constituye un anillo que está situado concéntricamente, o sea, se va moviendo, ¿no? Cierra, o sea,
entre las mismas cotas en altura que el antidistribuidor, descrito al exponer en la cámara espiral, siendo, en definitiva, camino continuado del agua en su recorrido hacia el centro. Los elementos componentes más destacados del distribuidor son palas directrices, servomotores, anillo de distribución, que es el que mueve totalmente todo, biela y manivela, que es donde viene directamente está el anillo, viene ahí la biela y manivela, que hace para que todo se mueva de una manera conjunta. Fusibles mecánicos, cuando hay una interferencia, los materiales que se presentan, que a veces son de un determinado material y de un determinado medida, que cuando llega mucho, hay alguna interferencia, se rompen, ¿no? Cosa de que no se pueda malograr la turbina, ¿no? Equipos de engranaje, ¿no? Los engranajes, etcétera. ¿Ok? El rodete hemos dicho que es este de aquí, que no, forma los árboles son diferentes, ¿no? Está unido rígidamente, todo está unido directamente hacia el eje. Lo inferior al eje, la turbina. En situación perfectamente concéntrica, con el distribuidor ocupando el espacio circular que está delimitado. Succión y descarga, ¿no? El tubo de aspiración consiste en una conducción normalmente acodada, ¿no? ¿Por qué acodada? Porque si fuera directo ahí caería todo y va a acabar todo esto, va a caer, pues, ¿no? Tiene una misión como recuperar el máximo de energía cinética del agua a la salida del rodete, o dicha de otra forma, aprovechar el salto existente entre la superficie libre del agua y la salida del rodete. El eje es en la zona del eje correspondiente al alternador, donde se suele disponer el medio para soportar todo el peso del conjunto formado por eje rotor, rodete, empuja el agua sobre los álabes de este buque. Aireación del rodete Francis. La conducción formada en los ejes rectos permite que la circulación de una corriente de aire hacia el interior del rodete y el tubo de aspiración, al objeto de evitar efectos de vacío que permita verificar para esto y otros elementos de la turbina. A la salida del aire efectúan a través de orificios practicados en el difusor. Equipo de sellado, destinado a sellar en definitiva, a cerrar e impedir el paso del agua que pudiera fluir desde el rodete hacia el interior de la turbina, hacia el exterior, por el espacio existente entre la tapa de la misma y el eje. Cojinete guía está situado lo más cercano posible al rodete, sobre la tapa superior de turbina, inmediatamente por encima del cierre estanco o sellado del eje. El cojinete de empuje, conocido también como soporte de suspensión de pivote, rango o quisios, características necesita para los grupos de este vertical, hemos de considerar como un componente propio de dicho grupo en sí, y no de la turbina hidráulica, que responde a tales condiciones de instalación, ¿no? Son, pues, rodamientos axiales, ¿no? La turbina Pelto se conoce como turbina de presión, por ser esta constante en zona de rodete, el chorro libre de impulsión o de admisión parcial. Por ser atacada con agua solo en la parte de la periferia del rodete. Entonces, esta es la forma constructiva, ¿no? Los inyectores o las boquillas, ¿no? Que van directamente. Los distribuidores, eh, aquí en este caso, lo que hacen es la apertura directamente de los equipos de inyección, pues. Está constituido por varios tipos de inyección de agua. Cada uno de estos forma por determinados elementos mecánicos que dirige convenientemente un chorro de agua. Entonces, esto va funcionando en función de la velocidad que va teniendo del caudal, se van regulando y esto viene a ser la aguja y la tobera, ¿no? Entonces, eso cierra para mantener una determinada velocidad de rotación.
Se proyectan sobre el rodete, así como también regula el caudal preciso que ha de fluir hacia dicho rodete, llegando a cortar totalmente cuando se proceda. Grupo accionado por turbina Pelton, será el alternador, bueno, justamente. Rodete, aquí está con dos rodetes, ¿no? Este rodete, el alternador, y aquí vienen sus cojinetes, ¿no? La cámara de distribución, es por donde ingresa el agua, ¿no? Tiene como función conducir el calor del agua. Igualmente sirve de soporte a los demás mecanismos que integra el distribuidor. El inyector, que viene a ser desde aquí, que está conformado más la tobera, el elemento mecánico destinado a dirigir y regular el chorro del agua. Tobera es una boquilla normalmente con orificio de sección circular. Puede tratarse en otra sección de un diámetro aproximadamente entre 5 y 10 centímetros, instalada en la terminación de la cámara de distribución. Y luego vienen las agujas, ¿no? Está formada por un vástago situado concéntricamente en el interior del cuerpo. La tobera guía mediante cojinetes sobre los cuales tiene libre movimiento de desplazamiento longitudinal en dos sentidos, ¿no? Va cerrando, cerrando. Distintos aspectos de la aguja, del inyector de una turbina PELP. Mm, Detalle la punta de aguja erosionada, ¿no? Generalmente, claro que se erosiona debido a la impureza que presenta la- el agua, pues, ¿no? Y burbujas, impresiones, todo eso, ¿no? Los deflectores, este dispositivo mecánico que a modo de pala o pantalla puede ser intercalado con mayor o menor incidencia en la trayectoria del chorro de agua entre la tobera y el rodete. Entonces, los deflectores vienen a ser estos de aquí, ¿no? Que van abriendo y cerrando, ¿sí? Presentan parte cóncava hacia el orificio de la tobera. Presentación esquemática de la situación de un deflector. Si se fijan aquí, ¿no? Haciendo, ¿no? La dirección, distintas formas de acción sobre el chorro del agua. Bueno, el rodete se lo hemos visto dos veces. Tiene esta con las cucharas, el soporte de la cuchara, eh, también va sujeto al eje, ¿no? Rueda motriz está unida rápidamente en el eje montado al mismo en medio de chavetas y anclaje adecuado. Su periferia está mecanizada apropiadamente para hacer soporte de los denominados cangilones. Los cangilones deben ser la cuchara que estamos hablando, que generalmente son compuestas como dos partes, ¿no? Ya sabemos que esta abertura que tenemos aquí es para que dé paso libre hacia el chorro del inyector, ¿no? Y esto es para que divida directamente el flujo del agua, se pueda dividir en dos y pueda tener mejor empuje. Bueno, la carcasa, que es la protección, la cámara de descarga, bueno, sale todo el agua. También tiene sistema de frenado hidráulico, el eje, y bueno, las turbinas CAP. Son turbinas de admisión, total incluida asimismo en la clasificación de las turbinas de reacción. Las características constructivas y funcionamiento son muy similares entre las turbinas CAP. ¿Ve? Eso es lo que acabamos de ver. Bueno, aquí tenemos la ecuación de la continuidad, cada arquitecto, entonces igual que lo que salga, ¿no? Bueno, esto ya esto no máquinas, magnitudes, eso no. Bueno, eso ya lo hemos visto, ¿ok? Vamos a hacer maestro las bombas, el tornillo de Pascal, o tornillo de Arquímedes, perdón, ¿no?
generación de energía eléctrica, reflectoras, disminución de presión. Bueno, esto se los puedo pasar para que lo tengan. Ciberrecaudal, ciberpresión y ciberpotencia. Centrales hidroeléctricas. Ahora veremos aquí la presa, bueno, sabemos que es donde hacemos la acumulación de agua para que el flujo sea constante, ¿no? Aliviaderos son las compuertas. Toma de agua.